Doctora Candelaria, ¿qué entiende por posconflicto en Colombia? Pues hasta ahora el Estado Social de Derecho ha sido un enunciado constitucional por falta de unas políticas públicas coherentes del neoliberalismo. El expresidente Juan Manuel Santos pretendió lograr lo que él llamó capitalismo incluyente, bajo el postulado de un sistema de economía que no fue, en palabras de Horacio Serpa, ni chicha ni limonada. Es decir, un sistema de economía política entre el neoliberalismo y la socialdemocracia, con el fin de incluir a los excluidos y llevar el posconflicto a lo que él llamó humanización. De igual manera, fue un abrebocas que necesita Colombia. ¿Qué entiende por posconflicto en Colombia? Para mí, el posconflicto, lo que sigue a la finalización del conflicto, tiempos en los que el país debe adaptarse, donde todavía hay pues heridas entre víctimas y victimarios, son hechos que deben tratarse. También es momento de crear estrategias para una reparación de las consecuencias de las décadas de conflicto que hubo en el país y pues en el mundo también, claro está. Pero pues enfoquémonos en nuestro país. El conflicto ha finalizado, pero las víctimas de las familias destrozadas sigue allí. Además, los excombatientes no tienen los recursos intelectuales, económicos y hasta sociales para salir adelante en la sociedad actual. El Estado colombiano ha estado en conflicto con distintos grupos armados ilegales. Los más representativos de estas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son las llamadas FARC y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Este conflicto interno se caracterizó por la violencia, las muertes por parte de ambos bandos, el miedo constante de la población civil y la ocupación de territorios y las masacres. Esta pesadilla duró más de 50 años, o sea, el conflicto llegó a finalizar oficialmente aproximadamente en el 2016, pero sin embargo, con sus consecuencias se necesita mucho más que firmar un tratado de paz. En muchas áreas rurales se ha adaptado en torno al conflicto. Millones de colombianos fueron afectados de distintas y diversas maneras. También la imagen de Colombia a nivel internacional se ha visto totalmente afectada por estos factores, los cuales considero que se deben tratar en época de posconflicto, ya que si no se tratan ahora, después va a ser imposible. Por tanto, en el contexto colombiano, el posconflicto es la etapa en la que Colombia debe trabajar por la reparación y la reconstrucción del país. Doctora Candelaria, ¿cuál sería su compromiso político con Colombia en el posconflicto? En mis conceptos, un compromiso es que la FARC demuestre realmente que deja las armas y una reconciliación y aceptando sus responsabilidades como una condición al acceso de la justicia transicional. Quisiera desde mi área de trabajo y por medio de los mecanismos de participación ciudadana que puedo ejercer, así como mi participación en las redes sociales, ayudar a facilitar la exitosa implementación de los acuerdos. Si llego a conocer a alguien que haya pasado por este proceso, seré comprensiva y respetuosa, sea esa persona una víctima o un reinsertado, para participar de la manera más responsable y acorde a la situación posible. Debo mantenerme informada sobre la implementación de los acuerdos por parte de los medios de comunicación menos sesgados que pueda encontrar, para así formar un criterio que me permita realizar la debida participación ciudadana y democrática y poder ser parte del inicio de una nueva historia en el pueblo colombiano. Del documental Rostros de Paz, ¿considera que el acuerdo es beneficioso para las partes, Estado, sociedad civil, excombatientes de las FARC? Mire, el problema de la FARC es con la gente. Hay unas medidas de desescalamiento porque ellos tienen que contar la verdad, tener justicia y reparación y no repetición con las víctimas. En este punto, debo resaltar que el documental Rostros de Paz se produjo bajo el aval de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz durante la presidencia de Juan Manuel Santos. De modo que se puede considerar como propaganda por parte de los representantes del gobierno de entonces para promocionar la gestión del proceso de paz. El documento del acuerdo fue aprobado por todas las partes, luego de que por un estrecho margen se mostraran inconformidades con este y se efectuaran modificaciones acordes que fueron aprobadas por las partes pertinentes, de modo que se pueda asumir que es en efecto beneficioso.
Al ser testigo del proceso de reinserción, el desarme, la reconciliación, la escucha e intentos de reparación a víctimas, entre otras nuevas dinámicas que ha traído el acuerdo, podría decir que ha sido un proceso beneficioso. Algunos de estos beneficios son la tranquilidad de los civiles colombianos, la posibilidad de invertir más en las necesidades del país, el regreso de muchos excombatientes a sus tierras, la mejora en la calidad de vida civil, etc. Del documental Rostros de Paz, ¿cuál cree usted que debe ser el papel de las víctimas en el posconflicto? Para mí, el papel de las víctimas es un reto muy grande. ¿Por qué? Porque el gobierno y su equipo de negociación, al igual que el expresidente Juan Manuel Santos, invitando a salir y prometió en ese posconflicto para las víctimas, para la nación, una inversión en salud y educación, pero vemos que la FARC habla de un legado a las futuras generaciones, pero veo que es complicado que ellos le cumplan a las víctimas. ¿Por qué? Porque son las personas que han sido afectadas, pero no han sido reparadas. Entonces, hasta este momento, yo veo el proceso de paz como con muchos incumplimientos con las víctimas del conflicto. Yo estoy segura que tardará muchos años para que ellos logren como ese punto de convergencia, tanto con el Estado, con las víctimas y también entre ellos mismos, que veo que también hay problemas, porque fíjense que toda la FARC no entregó las armas realmente hasta la presente. La FARC no ha reparado. La FARC todavía no se sabe qué dinero tiene para reparar a las víctimas, porque no he visto un compromiso de ellos. Finalmente, como dice el dicho, amanecerá y veremos. Guardamos la esperanza de que esto mejore. Muchísimas gracias, doctora Candelaria. Bueno, para mí, las víctimas son las personas idóneas para colaborar en el diseño del programa de resocialización y reinserción a la sociedad de los excombatientes, además de su papel crucial en la reparación. Además, aquellas personas que contando su historia ayudan a que no se olvide ese capítulo tan triste en la historia del país, ayudarán a que no se repita, van a dar visibilidad del proceso del posconflicto en Colombia. Y de modo que pueden cambiar la perspectiva de la violencia que muchos países tienen de nuestro país tan hermoso, por una representación más esperanzadora.